Cadena SER, la fuerza de la voz. Hoy por hoy Madrid Sierra. A puntito hemos estado de no tener hoy sesión de salud mental porque la Renfe y las cercanías ya sabemos cómo son. Soraya Vivancos, muy buenas. ¿Está usted bien? Estoy bien. Me alegro. Don Carlos Martín, ¿está usted bien? Perfecto. Tranquilos, ya estamos relajados. Estamos tranquilos, sentados y centrados. centrados. Las prisas no son buenas. A este paso van a necesitar atención psiquiátrica estos dos. Llegado el caso de que un psiquiatra necesite atención psiquiátrica, busca otro profesional, claro. ¿O se lo dan ustedes mismos? Es que no, en casa del herrero ya se sabe. No, además es muy recomendable que los terapeutas estemos también de alguna manera conectados con la salud mental a través de un terapeuta. Y es muy sano, muy saludable y además potencia mucho nuestras cualidades profesionales de tal manera que sería casi obligatorio, diría yo. Bien, queda dicho. Vamos a seguir hablando de apegos y desapegos como la semana pasada, que nos quedaron cosas en el tintero, que nos quedó fuera. Pues al final es un tema muy amplio y que es muy importante para las personas, tal y como vimos ayer, porque muchas veces nos llegan mujeres, hombres a consulta con determinados problemas relacionales con sus parejas. Y cuando hacemos un análisis completo de cómo han sido sus vidas, sus relaciones anteriores, muchas veces encontramos el origen en estos apegos primarios o iniciales que tuvieron estas personas cuando eran pequeñitos. Entonces, muchas veces la gente viene a consulta diciendo, ¿por qué acabo siempre con personas que me tratan mal o con este tipo de situación? ¿Por qué siempre doy con perfiles que son inadecuados? Hablábamos de los 2 primeros años de existencia, ¿no? ¿Eran 2 años o 2 meses? A ver, esto no es un cerrado. Ya. Es verdad que es incluso perinatal, o sea, ya se empieza a generar ese vínculo con la madre. Y luego es muy importante los 2 primeros años porque hay una evolución muy rápida del cerebro, pero incluso podemos extender a 3 años, que es cuando está creciendo de manera... Pero ¿se puede decir que esos primeros años marcan ya la existencia de uno en este aspecto? No determinan, digamos, como tenemos nosotros ese concepto, ¿no? De mi historia ya está escrita, ¿no? En los 2 primeros años. Sí que predispone a la hora de establecer nuevos vínculos, nuevas relaciones y sobre todo de trabajar el apego. ¿Y cuándo te das cuenta de que el camino que llevas no es el bueno? A lo mejor no te das cuenta y eso le pasa a muchas personas. Tenemos que entender que el modelo que antiguamente incluso los profesionales se cuestionaban de nuestro ámbito, el si todo venía ya un poco de base debido a nuestra genética o era algo debido al aprendizaje. Y ahora lo que se sabe y cada vez con más peso es que somos un modelo que nos influye en todas las cosas, tanto lo que llevamos por genética como lo que hacemos, como lo que pensamos, y esto es un combo que acaba influyendo, ¿no? Entonces, es importante que la persona tenga esa capacidad de autorreflexión, para poderse tener conciencia de qué elementos le han podido afectar. Pero como decíamos, hay muchas veces que ni siquiera la persona es consciente. Estos modelos de apego iniciales suponen como una especie de plantilla. Es decir, es una plantilla preconsciente, es decir, se guarda en esas áreas del cerebro que de alguna forma no son voluntarias, es decir, son más bien inconscientes y nos ayudan un poco como esquemas a través de los cuales funcionar. Lo bueno del cerebro, ya lo decía el que generó o que tuvo más peso a la hora de desarrollar la teoría del apego, que era Bowlby, que era un psicoanalista, dijo que el cerebro humano era como, pues un poco funcionaba como los huesos, ¿no? Que tienen como esa tendencia a regenerarse, a curarse, pues el cerebro humano igual, ¿no? Si ha tenido problemas que le han podido afectar, incluso en la adultez, tiene una neuroplasticidad maravillosa, que además hemos descubierto los psiquiatras, los psicólogos, los neurólogos hace relativamente poco, porque anteriormente al 2000 se pensaba que nacíamos con una cantidad de neuronas fijas que íbamos perdiendo y que no se reemplazaban, y ahora tenemos un tesoro gracias a esas investigaciones, que es saber que en realidad tenemos una plasticidad maravillosa y podemos aprender pese a todo lo vivido. Oye, a ver quién de los dos me puede responder. Tal y como lo estáis contando, alguien puede llegar a pensar que esto es como si fuera el destino que tiene uno marcado.
¿Se puede decir así? Lo piensan. Y a veces somos presas de nuestro propio pensamiento, ¿no? Si pensamos que algo es muy difícil o que algo es inalcanzable, la probabilidad de llevar a cabo ese cambio va a ser más dificultoso, pero por una cuestión cognitiva. Es decir, si yo pienso que es muy difícil cambiar porque ya todo está marcado, no me voy a involucrar o no voy a estar lo suficiente motivado, porque voy a decir, ¿para qué voy a cambiar eso? En psicología lo llamamos un estado de indefensión aprendida, sentir que no puedo hacer nada por mi vida y que me voy a quedar tal como estoy. Nosotros en terapia, y bueno, aquí en el programa, por supuesto, siempre vamos a abogar por el cambio, y porque, como dice Soraya, la plasticidad neuronal es inconcebible en el ser humano. Yo le suelo poner a los pacientes en consulta el ejemplo de que el ser humano es el único animal que consigue adaptarse y vivir en casi cualquier punto del planeta. Esto a nivel físico, a nivel psicológico, ocurre prácticamente igual. Somos incluido Collado Villalba. Incluido Collado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, adaptarnos a las nuevas situaciones, identificar cuál es nuestro problema y poder cambiar, no es fácil o difícil, es una cuestión de constancia, ¿no? Es decir, yo a veces a deportistas que tengo en consulta les digo, ¿cuánto te ha costado llegar a esa capacidad pulmonar, a esa capacidad muscular? Dicen, pues a ver, primero me gusta y segundo es una cuestión de constancia. Entonces, creo que es clave ese concepto para entender que no somos presas de un destino ya prescrito. Ya, pero yo me refería a eso de la genética, de lo que hablaba Soraya antes. Sí, pero fíjate que no sé hasta qué punto también determina. Pero ahora es un modelo epigenético, es decir, tiene más bien que ver con la interacción entre lo que hay ya de base a nivel biológico y el ambiente, cómo me afecta. Entonces se va creando, hay cambios importantísimos a nivel cerebral que se producen por esa interacción. Entonces eso nos abre un abanico enorme de cambios. Por ejemplo, el alcoholismo sabemos que tiene un componente genético. ¿Esto significa que porque familiares que son o han sido alcohólicos yo también lo voy a ser? No, estoy predispuesto. Ahora depende de en qué ambiente me desarrolle, voy a poder debutar un alcoholismo o no. Hablábamos de la familia desestructurada, de los apegos ansiosos, que ahora pasaremos a hablar de ello. Todo esto condiciona para que se desarrolle, o sea que en ningún caso la genética nos dice cuál va a ser nuestro futuro, nos habla en términos de probabilidades. Venga, pues hablemos del apego ansioso. Pues fíjate, vamos a recordar un poquito. Vamos a recordar un poquito. Sí, dale. Acerca de, bueno, como decía Soraya, Bowlby fue quien investigó acerca del apego, identificó varios tipos de apego. El primero de ellos, por recordar un poquito, es ese apego seguro, ese amor incondicional, en el que aunque no te tenga presente físicamente, confío en la otra persona. Soy, este ejemplo que ponemos siempre, soy una naranja completa, no soy una media naranja que necesita complementarse con otra persona. Y es el estado de apego deseable, porque desde ahí podemos crecer, desde como se dice en Gestalt, desde el yo bien, tú bien, ¿no? El poder establecer relaciones sanas y saludables. Este sería el guay, ¿no? Sí. Luego tendríamos el siguiente, que sería el ansioso ambivalente, en el que se sufre por la separación, es decir, la persona lo vive como nunca hay demasiada poca distancia entre tú y yo. Necesito más, esa fusión, el saber que tú puedas cuidar de mí, no sentirme abandonado, el tener las relaciones controladas, ya no solo de pareja, sino entre padres e hijos, entre amigos. A veces se comenta, por poner un ejemplo, ¿no? Así, acerca pues es que es mi mejor amigo o mi mejor amiga y entonces me siento traicionado o traicionada porque se ha ido con otra gente que no soy yo, ¿no? Es decir, el tenerlo como anclado, y esto genera mucho sufrimiento porque no podemos controlar el estado de la otra persona, y más a ver con qué estilo de apego trae la otra persona, que esa combinación es algo que si nos da tiempo hoy, sino en el próximo programa desarrollaremos, cómo se compenetran o cómo, digamos, se dinamiza los estilos de apegos de ambas personas. No solo tenemos
Tenemos... Por último, hay dos más, pero en realidad los tres básicos que se dieron son el apego seguro, que he hablado, el ambivalente, y luego está el evitativo, que es un estilo de apego en donde la persona rehúye el compromiso. Todo lo que tenga que ver con iniciar una relación genera mucha ansiedad e inseguridad, y lo que hace la persona es separarse, distanciarse, evitar relaciones próximas. Por último, ya, como os decía, hay otro tipo de apego que ya estudiaron otros profesionales y que lo identificaron a raíz de ver niños con traumas importantes, y es un estilo de apego totalmente desorganizado, que puede ser un tipo de apego que da lugar a incluso problemas mentales importantes, ¿no? En donde el cerebro está totalmente desregulado, ya que la figura de apego, y ahora entraremos un poquito en esto, la figura de apego de estas personas ha sido que tenía que haber provisto de afecto, de seguridad, de protección, y era el foco de miedo, de daño, de dolor. Entonces lo que genera es una ambivalencia tremenda, una confusión muy grande. Tenemos que entender que el apego es una forma de autorregulación emocional. Cuando hablamos de apego, hablamos de cómo regularnos emocionalmente, casi de manera automática. Entonces, cuando hablamos de un apego seguro, los padres, que normalmente son esa figura inicial de apego, suelen ser personas muy atentas, muy sensibles a las necesidades de sus hijos. Entonces, como que saben reaccionar en sintonía. El apego ambivalente o el ansioso se produce como una cierta ambivalencia en ahora estoy y no estoy, o incluso lo que hablábamos la semana pasada de una sobreprotección, que lo que genera es una poca capacidad de regulación también por parte del menor. Y luego, por último, el evitativo, que es unos padres que han, pues de alguna forma, deslegitimado, no validado las emociones de los niños. No tienen por qué ser realmente padres negligentes o que hayan abusado física o mentalmente de ellos. Es más bien un invalidar. Si te duele esto, es una tontería, deja de llorar, que esto son cosas de niñas, ¿no? Que se decían este tipo de frases tan manidas. O al final es como que todo lo racional tienen un peso muy importante hacia lo racional e invalida las emociones. Entonces, partiendo de esta base, cada uno podrá a lo mejor vincularse, nuestros oyentes, en uno o en otro estilo de apego. Y a estos apegos, que por eso lo traemos aquí, acaban teniendo una influencia, como hablamos, muy significativa en luego cómo nos relacionamos con nuestras parejas o incluso con nuestros amigos. ¿Y cuáles son los más habituales en los gabinetes de psicología vuestros? Pues yo, en mi experiencia, a lo mejor difiere de la de Soraya, por supuesto, creo que el combo más potente y que mayor sufrimiento genera es el ansioso con el evitativo, porque además empastan esto que se suele decir en el lenguaje coloquial, una de cal y otra de arena, ¿no? El evitativo tiende a evitar, valga la redundancia, cualquier tipo de vínculo. Claro, cuando pensamos en estilos de apego no son formas puras, es decir, hay el mucho evitativo... de eso, de todas formas, la gente que quiere evitar relaciones y responsabilidades. No sé si la responsabilidad entra también en el... Muchísimo. Pensemos, por ejemplo, que ya hemos hablado otras veces de las redes sociales. Claro, esto multiplica las opciones de conocer gente, con lo cual, por un lado, tenemos más experiencias con otras personas, pero si empastamos, digamos, o dinamizamos estilos de apego que no son del todo adaptativos, claro, la frustración y el sufrimiento se multiplica también. Yo creo que el ansioso y el evitativo junto con el evitativo, generan mucho sufrimiento. Sí, al final no hay, yo creo que cada profesional verá un tipo u otro, pero es verdad que según estadísticas, la mayoría de la población, 50 o la mitad al menos, el 50, incluso el 60, tienen un apego seguro. Pero claro, a terapia normalmente suelen ir muchas veces las personas cuando ya están mal. Es verdad que esto está cambiando, afortunadamente la gente está empezando a tomar conciencia y va antes, o sea que esto está muy bien. Y lo que nos encontramos sobre todo son, pues eso, los ansiosos, y lo que decía Carlos, es en ese conjunto parejas, cuando tratamos parejas, ese combo ansioso evitativo, pues imagínate, es lo que le falta al uno, le falta al otro, y al final es como una bomba, porque uno persigue, el otro huye, y eso genera mucho dolor. Dime. No, que simplemente por continuar con lo que estaba diciendo Soraya, al final
emana de esa relación el miedo y el sentimiento de culpa. Por un lado, el miedo a perder a la otra persona, que eso nos lleva a una conducta ansiosa, visceral, y por el otro lado, el sentimiento de culpa que le puede generar a la persona evitativa, de no cumplir nunca con la expectativa, ¿no? Es ese jugar al ratón y al gato. Yo no sé si os acordáis de una serie de dibujos cuando yo era pequeñito que se llamaba Los autos locos, creo sí, que era, y había uno de los personajes era Pepe Lamug, que era una mofeta que iba detrás de Penélope. de Penélope, no, era Penélope, no recuerdo, el nombre, pero era muy intenso, romántico, siempre tenía una respuesta para todo, y la otra pobre mofeta lo único que quería era espacio para poder respirar, ¿no? Me ha venido el ejemplo porque muchas veces es algo muy gráfico, que se ve cómo interactuamos, buscamos la respuesta del otro, echamos en cara lo que el otro no ha hecho por nosotros, pero el otro no tiene que por qué hacerlo, pero yo considero que sí que tiene que hacerlo, ¿no? Y es una dinámica en espiral, porque además suele ir en escalada, que provoca mucho malestar. Vale, mucha gente estará diciendo, pero esto es la vida normal y esto pasa todos los días, y yo conozco gente con alguna de estas características. A ver, es verdad que si además nos fijamos en cómo es nuestra educación a nivel cultura, los estilos de apego evitativo suelen ser más vinculados a los hombres, a los varones, y los estilos de apego, que no siempre se cumple esta regla, cuidado, pero pasa con más frecuencia, ¿no? Los ansiosos con mujeres, por el estilo de educación que nos han dado. La mujer muestra más emociones, es más abierta a la hora de buscar también esa necesidad de conectar, ¿no? El hombre a veces a evitar, o todos los problemas me los meto para adentro, es algo más duro, ¿no? Exacto. Entonces, claro, imaginaros lo que puede llevarse en una relación de este tipo cuando la persona siente que necesita afecto, ¿no? La persona que es ansiosa, y la otra persona cada vez se aleja más. Es una situación muy complicada. Y se puede dar estos roles sin a lo mejor, porque al final, como decía Carlos, no somos a veces estilos de apego puros, porque como hablábamos, nuestras figuras de referencia pueden ser, normalmente pesa una sobre las demás, en ocasiones suele ser la madre, pero otras veces no necesariamente. Entonces, imaginaros que un niño puede llegar a tener 4 figuras de referencia. Entonces, imaginaros si una madre era muy evitativa y el padre era con un apego seguro, pues el niño puede tener como una fusión de apegos, ¿no? No es necesariamente algo muy ortodoxo. Fíjate, Luis ha dicho algo, creo que me parece muy interesante, cuando decía, pero esto es algo de ahora, esto ha existido siempre, es el momento de levantar las alfombras, porque vemos que esta es una de las causas que mayor infelicidad nos provoca, porque hace que nuestro sentido sobre nuestra vida pierda sentido, ¿no? Estas relaciones de las que podemos hablar de hay que aguantar, ¿no? Hay que aguantar, ya no estamos casados y ya, pues esto son cosas que hay que soportar, ya está todo, ¿no? El pescado vendido. Claro, estamos desviando el foco, ¿no? Y esto pues genera insomnio, esto genera tristeza, genera indefensión, que luego se va contagiando o extendiendo a otros ámbitos de nuestra vida, como la laboral, la social, porque nos sentimos atrapados en una relación en la que no somos felices. Y el silencio, y ya aprovecho para decirlo, el silencio nunca es una opción para abordar este tipo de problemáticas, sino tomar conciencia de ello, pedir ayuda, porque son temas complejos que, aunque traemos nuestros tips semanales, pero es algo que requiere de un trabajo profundo. Pero lo que desde luego podemos garantizar es la satisfacción con la que el paciente termina la terapia. Vamos con los tips. Vamos con los tips. Da tiempo, que tenemos 2 minutos. Vale, a ver, por un lado yo creo que es importante que la persona sea consciente de cuál ha sido su historia de vida. Es decir, que se retrotraiga a la infancia y que detecte ese tipo de patrones que ha vivido. ¿Sí? A eso le va a permitir, evidentemente, ser consciente de cómo se vincula, de cómo se apega, de cómo se quiere a sí mismo, porque muchas veces esto tiene que ver con tu propia autoestima, con tu propio autoconcepto, con cómo te valoras y te relacionas con los demás. Entonces, cuando haces esa reflexión y te das cuenta de cómo te han tratado y ahora cómo te tratas y tratas tú, porque al final no podemos echar la culpa solo a nuestros figuras de referencia. Ahora somos nosotros nuestros dueños y los que a lo mejor incluso vamos a replicar patrones con nuestros hijos, y tenemos que ser muy conscientes de ello. Y luego tenemos que hacer una reflexión sobre cómo funcionamos nosotros, entender por qué lo hacemos y empezar a cambiar esas dinámicas de funcionamiento. Si nos sentimos muy angustiados y lo que hacemos es evitar,
tenemos que ser conscientes de que es una forma de no solucionar un problema que va a estar ahí latente. O sea, las cosas no se solucionan simplemente por taparme los ojos, ¿no? Y luego, por otro lado, si lo que tengo es muchísima ansiedad, el perseguir, el intentar controlar, el ser dependiente, es algo que probablemente lo que me genere son una serie de relaciones que son incluso tóxicas. Entonces tengo que aprender a quererme a mí mismo, a trabajar en mi autoestima y en saber qué tan válido soy por mí mismo sin necesidad de tener a otra persona, ¿no? Correcto. Y como decía antes, es un tema complejo que pedir ayuda no significa que no seamos fuertes, o sea, que seamos débiles, que seamos cobardes, etcétera, etcétera. Acudir a un especialista por este tipo de temas resulta fundamental. Y creo que Soraya tenía alguna cosita por aquí más. Pues bueno, era un poco en la línea de esto y eran unas preguntas que nos podían ayudar en cuanto a reflexionar, ¿no? Rápido, a ver. Sí. Pues preguntarse a lo mejor ¿qué te pasa cuando te cuentan algo emotivo, cuando sientes ansiedad, cuando sientes miedo, cuando sientes este tipo de emociones, ¿qué tipo de comportamientos tienes, ¿no? ¿Cómo reaccionas ante este tipo de emociones? ¿Qué pensamientos tienes al compartir hacia los demás? O si en realidad no eres una persona que compartas tus emociones con el resto de personas y te lo guardas tú todo. Es importante que hagas un poco un repaso a tu forma de sentir, de pensar, un poco en esas relaciones que tenemos a nivel, sobre todo, si queremos empezar, yo creo que en la pareja es un poco lo que nos va a ayudar más para identificar este tipo de dinámicas. Bueno, pues con esas cuestiones nos vamos a quedar. Yo no sé si ha terminado ya el capítulo o lo podemos dejar para... Vamos a ver cómo le damos una vuelta. A ver si no nos falla el tren la semana que viene, ¿eh? Y vienes ya con la calma suficiente. Soraya Vivancos, Carlos Martín, gracias una vez más. Gracias. Hasta la próxima.